Julio de 2022. 4 bisontes europeos fueron liberados en un bosque inglés cerca de Canterbury. Los primeros bisontes salvajes en Gran Bretaña en 6.000 años. Un macho se unió a las 3 hembras unos meses después, pero las hembras no esperaron. En cuestión de horas, la matriarca cargó directamente contra un matorral de rododendro y lo arrancó de raíz con la cabeza. Luego se volvió hacia el sauce más cercano y arrancó largas tiras verticales de corteza en profundas hendiduras, exponiendo la madera pálida como un corte quirúrgico. Justo a su lado, las hembras más jóvenes se dejaron caer al suelo y comenzaron a revolcarse violentamente, removiendo la tierra en pozas poco profundas con sus poderosas pezuñas y hombros. Tierra desnuda que no había visto la luz del día en décadas. Nadie les dijo que hicieran nada de esto. En cuestión de semanas, los bisontes habían pisoteado las zarzas y abierto corredores a través de un bosque tan denso que la luz no había llegado al suelo del bosque en décadas. Las larvas de escarabajo pelotero aparecieron en sus excrementos tan rápido que un guardabosques preguntó cómo los escarabajos se habían enterado. Los hongos comenzaron a crecer en los excrementos en cuestión de días. El bosque estaba respondiendo a un animal que no había visto desde la edad de piedra, como si lo hubiera estado esperando. Y lo que hicieron con ese bosque en cuestión de semanas logró más que años de gestión humana habían conseguido con motosierras y maquinaria pesada. Esta es la historia de un animal que fue cazado hasta la extinción total en la naturaleza, reducido a 12 supervivientes en zoológicos, y cómo su regreso a un bosque inglés está obligando a los conservacionistas a replantearse todo lo que daban por sentado sobre cómo deben gestionarse los bosques. Para entender por qué 4 bisontes importan a un bosque de 560 hectáreas en Kent, primero hay que entender qué hay de malo en ese bosque. Y el problema no es lo que la mayoría de la gente espera. Entra en un bosque antiguo británico y parece sano. El dosel es denso, los árboles son altos, el suelo está alfombrado de hojarasca. Pero esa impresión es una mentira contada por el dosel. Debajo, estos bosques se están muriendo. Décadas de gestión comercial seguidas de décadas de abandono han sellado el dosel por completo. Ninguna luz llega al suelo. Las plantas con flores, los arbustos y las hierbas que una vez crearon un sotobosque vivo en capas han desaparecido. Sin esas plantas, los insectos especialistas desaparecen. Sin los insectos, las aves y los murciélagos los siguen. Lo que queda es un caparazón verde, impresionante desde la distancia, hueco en su núcleo. West Blin y Thornden Woods se encuentra cerca de Canterbury, en Kent. Con 560 hectáreas, forma parte del mayor bloque continuo de bosque antiguo del sur de Inglaterra. Kent Wildlife Trust lo había estado gestionando de forma convencional durante años, talando, cortando, despejando, con resultados limitados. Antes de que el fideicomiso comprara el bosque, la mitad había sido plantada con coníferas comerciales no nativas para la producción maderera. La otra mitad era densa, descuidada y estancada. Los estudios de referencia antes de la llegada de los bisontes revelaron una riqueza oculta extraordinaria enterrada bajo el abandono. 178 especies de arañas, incluida una especie críticamente rara no registrada en Gran Bretaña desde 2004, un raro escarabajo de hongos no visto en el Reino Unido desde 1988. Ruiseñores, picos menores manchados. La diversidad estaba ahí, aferrándose en fragmentos, pero la arquitectura física necesaria para sostenerla se estaba desmoronando. Las herramientas convencionales funcionan durante un tiempo. Tala una sección y la luz inunda el lugar. Corta la maleza y la flora del suelo regresa. Pero detén el trabajo por solo unos años y el dosel se sella de nuevo. Ningún presupuesto de conservación puede sostener ese ciclo a lo largo de cientos de hectáreas indefinidamente. El bosque necesitaba algo que funcionara las 24 horas, año tras año. Sin un salario ni una revisión de gestión. El bisonte europeo es el animal terrestre más grande nativo de Europa. Los machos adultos pueden pesar cerca de 900 kilogramos. Construidos para entornos forestales, son claramente diferentes del bisonte, americano de pradera abierta que la mayoría de la gente imagina cuando oye la palabra. El bisonte europeo, conocido por su nombre científico Bison bonasus, evolucionó durante cientos de miles de años dentro de bosques densos. Su cuerpo es más esbelto, sus patas más largas, su comportamiento fundamentalmente moldeado por el bosque y no por la llanura abierta. Las dos especies se parecen a la distancia. No son el mismo animal. Sus antepasados moldearon los bosques europeos durante cientos de miles de años. Su ausencia dejó un vacío que nada más llenó. Y su historia de supervivencia es casi imposible de creer.
La caza y la pérdida de hábitat eliminaron al bisonte europeo progresivamente a lo largo del continente durante siglos. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados alemanes ocupantes masacraron 600 bisontes en el bosque de Białowieża de Polonia por deporte y por carne. Para 1919, el último bisonte salvaje de Polonia había sido abatido. En 1927, el último bisonte europeo salvaje de la Tierra fue abatido por un cazador furtivo en las montañas del Cáucaso de Rusia. La especie estaba extinta en estado salvaje. Todos los bosques del continente que habían evolucionado con estos animales se quedaron de repente, permanentemente, sin ellos. Pero el bisonte europeo no había desaparecido por completo. 54 individuos sobrevivieron en zoológicos europeos y cada uno de ellos podía rastrearse hasta solo 12 animales fundadores. 12. Ese es el cuello de botella genético por el que toda una especie tuvo que pasar. A partir de esos 12, los conservacionistas iniciaron el programa de cría más meticuloso en la historia de la conservación de la vida silvestre. Cada individuo fue documentado, cada linaje rastreado. El libro genealógico del bisonte europeo, publicado por primera vez en 1932, ha registrado cada bisonte vivo cada año desde entonces. En 1952, los primeros bisontes criados en cautiverio fueron liberados de nuevo en la naturaleza en el bosque de Białowieża de Polonia. Durante las décadas siguientes, los programas de reintroducción se expandieron por Polonia, Rumania, Alemania, los Países Bajos y más allá. De 12 animales de zoológico en 1927, la población ha crecido hasta aproximadamente 7.000 bisontes en libertad por toda Europa hoy. Una recuperación desde el borde del olvido que tomó casi un siglo. En Gran Bretaña habían estado ausentes durante aproximadamente 6.000 años. Ningún ecosistema vivo en Inglaterra tenía memoria alguna de ellos hasta julio de 2022. El proyecto Wilder Blin, una asociación entre Kent Wildlife Trust y Wildwood Trust, liberó la manada fundadora en una sección cercada del bosque. 3 hembras llegaron primero en julio. La matriarca, de 18 años, procedente de Escocia, y 2 hembras más jóvenes de Irlanda. El macho llegó desde Alemania en diciembre, retrasado por meses de papeleo de importación de animales posterior al Brexit. Su linaje se remonta directamente a los 12 animales fundadores que salvaron a la especie de la extinción. El encuadre de esta decisión importa. Los bisontes no fueron traídos a Kent, porque los bisontes necesitaran salvación en Inglaterra. Fueron traídos porque el bosque necesitaba salvación. Y los bisontes fueron identificados como la herramienta más eficaz disponible para el trabajo ecológico específico requerido. Los bisontes no son los beneficiarios de este proyecto, son el mecanismo, sin alimentación suplementaria, sin gestión dirigida más allá de los cuidados veterinarios básicos. Los animales se comportan como animales salvajes. El territorio salvaje cambia a su alrededor. Lo que hace único al bisonte europeo entre los grandes herbívoros no es su tamaño. Es la combinación específica de comportamientos que aportan a un bosque, todos operando simultáneamente, cada uno produciendo un resultado ecológico diferente. El primero es el descortezado. Los bisontes arrancan la corteza de los árboles vivos en largas hendiduras verticales, eventualmente anillando árboles individuales y matándolos. Un árbol muerto en pie, llamado tocón, se encuentra entre las estructuras ecológicamente más valiosas que un bosque puede contener. Más de 2.000 especies de escarabajos, aves, murciélagos y hongos dependen del hábitat de madera, muerta en diversas etapas de descomposición. Los tocones tardan décadas en desarrollarse de forma natural. Un bisonte produce uno en una sola temporada. El segundo es el derribo de árboles. Los bisontes usan su peso corporal, cerca de 1 tonelada en los machos adultos, para empujar los árboles, creando madera muerta caída en el suelo del bosque y abriendo huecos en el dosel superior. La luz llega al suelo. La flora del suelo comienza a establecerse en ese hueco en una sola temporada de crecimiento. El derribo crea espacio y nuevas oportunidades para las plantas y los animales que no tenían paso bajo el dosel sellado. El tercero es el revolcado. Los bisontes excavan depresiones poco profundas en el suelo, rodando y removiendo con sus cuerpos, produciendo parches de tierra desnuda por todo el suelo del bosque. La tierra desnuda en un bosque cubierto de vegetación es un hábitat crítico para insectos y plantas especialistas que no pueden establecerse en una cobertura vegetal cerrada. Cada revolcadero es un pequeño punto caliente ecológico,
y los animales regresan a los mismos lugares repetidamente, profundizándolos y expandiéndolos a lo largo de los años. El cuarto es el pastoreo selectivo. Los bisontes prefieren ciertas especies de plantas sobre otras, creando un mosaico de diferentes tipos de vegetación a lo largo del suelo del bosque, en lugar de la cobertura vegetal uniforme que se desarrolla bajo un dosel cerrado. La diversidad a nivel del suelo sustenta la diversidad en cada capa por encima. El quinto, y el menos visible, es el transporte biológico. Un bisonte que se mueve por el bosque lleva miles de pasajeros. Semillas, esporas de hongos y microorganismos del suelo se adhieren a su denso pelaje invernal y se depositan por todo el bosque mientras el animal viaja entre zonas. Cada movimiento es simultáneamente una siembra. La gama de especies dispersadas de esta manera no puede ser replicada por ninguna máquina porque requiere un cuerpo vivo en movimiento continuo, respondiendo al paisaje en lugar de seguir una ruta programada. El resultado combinado de estos 5 comportamientos funcionando continuamente a lo largo de cientos de hectáreas es lo que ningún programa de gestión humana ha replicado jamás. No se puede comprar. No se puede programar. Tiene que ser llevado a la existencia por un animal que evolucionó para producirlo. Los resultados llegaron más rápido de lo que nadie predijo. El programa de monitoreo, uno de los más grandes de su tipo en el Reino Unido y en funcionamiento hasta 2050, documentó cambios medibles solo en el primer año. El conteo de ilusiones lentas aumentó de 36 en 2021 a 58 en 2023. Los avistamientos de culebras de collar se cuadruplicaron. Especies de plantas no registradas previamente en esas secciones del bosque comenzaron a aparecer en las áreas pastoreadas y alteradas, especies que no habían encontrado ningún camino para establecerse bajo el dosel sellado durante décadas. Entonces, la manada comenzó a crecer. En septiembre de 2022, solo 2 meses después de la llegada de las hembras, la matriarca dio a luz al primer ternero de bisonte nacido en un bosque británico en miles de años. Un segundo llegó a finales de 2023, el primero concebido y nacido enteramente en el bosque. Un tercero siguió en el verano de 2024. Los 4 fundadores se habían convertido en una manada en crecimiento. Los datos contaban una historia que décadas de gestión convencional no habían podido escribir. El patrón en West Bline no es único. En 1995, los lobos fueron reintroducidos en el Parque Nacional de Yellowstone tras una ausencia de 70 años. Lo que siguió no fue simplemente el regreso de un depredador. Los lobos cambiaron el comportamiento de las manadas de alces, que dejaron de sobrepastorear las riberas de los ríos. La vegetación se recuperó a lo largo del borde del agua. Los ríos se estrecharon y se hicieron más profundos. Sus cursos cambiaron a medida que el paisaje se reestructuraba alrededor de una sola relación recuperada. Los ecólogos llamaron a esto una cascada trófica, un cambio en la cima de una cadena alimentaria que reorganiza cada capa por debajo. En la cuenca de Texas, los bisontes regresaron a praderas degradadas y produjeron prados de flores silvestres en cuestión de años, en un terreno que la agricultura había considerado permanentemente agotado. La mecánica difiere. El principio es idéntico. Cuando el animal adecuado regresa al ecosistema que evolucionó con él, el sistema responde a una velocidad que ningún modelo predijo. No todos los intentos han seguido esta trayectoria. En Alemania, un programa de reintroducción de bisontes tuvo que ser suspendido después de que los animales causaran daños a árboles de propiedad privada, más allá de lo que los propietarios podían asumir. Los bisontes fueron reubicados en Rumania. El programa no fracasó porque los bisontes sean incompatibles con los bosques europeos. Fracasó porque el diseño del proyecto, el tamaño del área, la proximidad a tierras privadas y la ausencia de estructuras de compensación no pudieron contener lo que los animales hacen naturalmente. La diferencia entre ese resultado y West Bline no es el animal, es el contexto. Los bisontes dan resultados, pero solo cuando la infraestructura circundante, los marcos legales y las relaciones con los propietarios están construidos para manejar lo que inevitablemente producirán. El proyecto en West Bline no está exento de controversia. La tensión no es sobre los bisontes, es sobre lo que representan en un país sin una verdadera naturaleza salvaje que quede. Gran Bretaña no es Europa del Este. Cada acre es propiedad. Está gestionado y es adyacente a la actividad humana. Los bisontes no producen un bosque ordenado, producen uno desordenado de apariencia rota, árboles caídos, corteza arrancada, tierra removida, huecos abiertos donde antes había dosel continuo. Esto entra en conflicto directo con una suposición británica profundamente arraigada de que la tierra gestionada debe parecer gestionada. La legislación sobre animales salvajes peligrosos significa que los bisontes no pueden compartir espacio con el público. Kent Wildlife Trust,
Tuvo que construir puentes para bisontes para que los animales pudieran pasar por debajo de los senderos peatonales. Cualquier expansión más allá de los sitios cercados plantea cuestiones sin resolver sobre la propiedad de la tierra, la responsabilidad y la seguridad pública. Y luego está la pregunta que el proyecto aún no ha respondido. Cuando la manada crezca más allá de la capacidad del área cercada, algo tendrá que cambiar. En los ecosistemas donde el bisonte europeo era históricamente nativo, la población era controlada por lobos y osos pardos. Ninguno de los dos existe en Gran Bretaña. La gestión a largo plazo de la manada de West Bleen depende indefinidamente de la intervención humana, reubicar animales, coordinar con proyectos europeos o navegar por la complejidad legal y cultural del sacrificio autorizado. Los bisontes resolvieron el problema del bosque. El problema de los bisontes aún no tiene solución. Ninguno de los dos lados de este argumento gana limpiamente. El proyecto continúa, el debate continúa a su alrededor, y el bosque sigue cambiando silenciosamente. La recuperación del bisonte europeo de 12 animales de zoológico a 7.000 individuos salvajes es uno de los más significativos logros de conservación del siglo XX. Tomó casi 100 años. Y en julio de 2022, ese arco de un siglo llegó a un bosque inglés cerca de Canterbury. Los terneros que nacen allí crecerán sin conocer ningún otro paisaje. Aprenderán dónde está la mejor corteza, dónde está el mejor terreno para revolcarse, dónde se acumula el agua después de la lluvia. Llevarán semillas por el suelo del bosque sin saber que lo están haciendo. El programa de monitoreo se ejecuta hasta 2050. Para entonces, el bosque que los rodea no se parecerá en nada al de hoy. Se verá más desordenado, más roto, más vivo. Lo que está sucediendo en ese bosque de Kent no es un regreso al pasado. Es un experimento en dejar que un animal haga el trabajo que los humanos no pueden permitirse, no pueden sostener y no pueden replicar. Y en descubrir que el bosque ya sabía qué hacer con ello. Los bisontes arrancaron la corteza. Los escarabajos se mudaron a la madera muerta. La luz golpeó el suelo. Las semillas germinaron. Y un bosque antiguo que había estado muriendo lentamente bajo su propio dosel comenzó por primera vez en siglos a respirar. Pero los bisontes no son la única especie que está siendo traída de vuelta para remodelar paisajes en toda Europa. En nuestro próximo video vemos otro animal que desapareció de todo un país y lo que sucedió cuando finalmente se le permitió regresar.